Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Paula Félix Didier. La verdad es que hay un montón de temas que me interesan porque soy desconocedor de todo lo que se hace en el museo, pero siempre empiezo de la misma manera con todos los invitados, que es un poco un viaje al pasado, y es si vos tenés noción en qué momento registraste el cine o apareció el cine en tu vida. Sabes que yo no iba para ese lado. Ajá. Eso es lo más raro. No iba para ese lado para nada. Yo de mi infancia y mi adolescencia fui una gran lectora, pero leía todo lo que caía en mis manos. Me leí toda la literatura universal. Ajá. Antes de los 14. Y si me preguntás, digamos, qué hacía yo, era leer, ¿no? El cine iba, me llevaban mis viejos o iba con mis amigos a ver lo que se estrenaba, o sea, nada especial. Sí. Mi mamá sí es muy fanática del cine de Hollywood. Mi vieja te puede decir el extra de cualquier película clásica, conoce a todas las estrellas de Hollywood, las famosas y las no tanto. Y yo creo que ahí, sobre todo por las películas que se pasaban en la tele, uh-huh, algo debo haber yo recibido, no muy conscientemente. Mi recuerdo de haber descubierto que el cine podía ser otra cosa, eso sí lo tengo muy presente. No sé si es verdad, uh-huh, porque ni para mí sé si es verdad, claro, sí, ¿entendés? Es como yo me construí, uh-huh, mi inicio en la cinefilia, que son 3 películas, pero fundamentalmente una. Yo debía, no sé, después tendría que chequear el año de fechas, estreno, pero debía tener 15 o 16. Uh-huh. Y me fui sola. O sea, se ve que algo ya me trabajaba en la cabeza porque era raro. Me fui sola al cine a ver Ran de Kurosawa, uh-huh, en un cine que ahora es un teatro, al lado del Teatro San Martín, uh-huh, en Corrientes, que se bajaba la escalera. Y tengo el recuerdo de haber salido, la película dura 3 horas y cuarto, 3 horas y media, y todavía el ruido, bueno, que es el sonido típico de las películas de Kurosawa, de las que tienen que ver con samuráis, claro, y el pasado japonés, que es el viento en las banderas. Ajá. Bueno, es un sonido que lo tengo como muy asociado a ese momento salí y no podía creer que habían pasado 3 horas y media. ¿Pero por qué tomaste la decisión de ir a ver esa película? ¿No eso lo recordás? Es lo que no lo sé. Por eso debo haber leído algo, o yo ya debía estar de alguna manera, porque por alguna razón fui a ver. Hoy ni es mi película favorita de Kurosawa, claro, ni estaría en mi lista de 10, 20, no sé, no, uh-huh, está. Pero recuerdo haber salido de esa película, primero eso, con esa noción de 3 horas y media. Sí, aparte y una no me chica di cuenta. Viendo una de samuráis, sí, ¿viste? Sí, es como bastante fascinada. Particular. Y después las otras 2, que por ahí son un poco más lugar común, uh-huh, de esa época, de los 80, de principios de los 80, que fueron Rumblefish, ¿no? La ley de la calle, la, uh-huh, de Coppola, y que sí, bueno, eso, ¿no? La cosa existencial de la adolescencia y y Brasil, que tampoco hoy, o sea, me gusta mucho y después. Sí, pero son esas películas que te quedas pegado si las pescas de nuevo, ¿no? Sí, que recuerdo haber me quedé pegada a la pared, que no me quería ir del cine. No sabía nada quién era ni Terry Gilliam ni nada de nada, uh-huh, y después sí desarrollé un amor desbordado por los Monty Python, por supuesto, me sé los sketches de memoria, pero eso vino después. Eso ahí, o sea, en la adolescencia, antes que eso. Bueno, pero son muchísimos los invitados que cuentan esto, que tal vez el cine no pasaba más desapercibido y la literatura, pero bueno, de alguna manera estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de sumergirse en historias que nos cuentan. Sí, yo en realidad. Yo estudié historia originalmente, o sea, mi profesión es ser historiadora en la Universidad de Buenos Aires. Y en realidad la razón por la que yo estudié historia es porque me fascinaba la historia de Egipto y de Grecia y Roma, historia antigua. O sea, no sé qué pensaba, ¿no? Imagínate ser historiadora de la antigüedad en Argentina, no claro, sé lo que tenía en la cabeza. Pero eso te había gustado en la secundaria, digamos. Sí, siempre historia y mi papá es ingeniero y todo parecía, y yo era la mejor alumna, era inteligente, me resultaba re fácil matemática, y yo siempre decía que iba a estudiar ingeniería, hasta que un día dije voy a estudiar historia. Tampoco, o sea, evidentemente no fue tan así, pero claro, yo lo siento que fue así, que un día dije, no, historia. Y después también me gustaba historia del arte y fui a la UBA, que me tocó el primer año que se hizo el CBC. El ciclo básico. Entonces,
todavía podías no decidirte en qué carrera. Entonces yo no sabía si historia o historia del arte, estuve todo el año haciendo las materias, bueno, que eran las mismas, y después me decidí por historia. Y después, ya ahí, por eso, ya en algún lugar y por algún lado me entró el cine y un par de años después empecé paralelamente a hacer la carrera de artes, la orientación de artes combinadas que es cine y teatro. Pero estas 3 películas que vos mencionás que recordás, ¿ahí algo sucedió con respecto al cine? Sí. ¿O la recordás simplemente de eso, como el impacto, las películas que te impactaron, las primeras que te... No, a partir de ahí recuerdo después de haber ido con mi mamá a ver The Wall y después sí, ya empezar a buscar un poco más. O sea, era como con mis amigos de la adolescencia. Es raro que con ir tu a mamá ver... viste The Wall. Sí, muy raro. Pero bueno, porque mi vieja tiene 82 años y es fan de los Babasónicos y de Virus y de la música clásica sí, ella en eso fue la que creo que me nutrí de esas cosas de ella. ¿Y ella tuvo alguna actividad relacionada con lo artístico? No, para nada, salvo el gusto siempre, pero... Y sí, entonces a partir de ahí ya averigüé, empecé a ir a la Lugones, todavía estaba el cine arte, bueno, sí, el que estaba en la galería, había otro en Florida y Lavalle, el Club de Cine, bueno, Octavio Fabiano, que después, o sea, después las vueltas de la vida como van anudando. Cuando mirás el mapa para atrás lo entendés. Sí, que yo iba sola, aparte yo era, ahora menos, pero muy tímida, entonces no hablaba con nadie, no es que empecé a tener relaciones porque, viste, vos vas y te empezás a hablar con gente y te haces amigos de otros ahí, no. La otra cosa que hice sola también, medio inexplicablemente, o sea, evidentemente yo leía y trataba de acercarme, pero no sabía cómo, fue hacerme socia del Cineclub Núcleo en el 89. Mirá. Tengo mi carnet ahí y me iba también sola al Cineclub Núcleo a ver los estrenos. Digo, por algún lugar entendí cuál era el mapa de la cinefilia en Buenos Aires, pero no me enganchaba por una cuestión de... Entendías que tu carrera iba a ir por otro lado. Por un lado sí, por otro no, por otro era que no sabía cómo, y no me animaba, no sé. Y la verdad es que mi entrada al mundo del cine, que también, esto yo lo hablo en terapia, ¿no? Que él me dice, bueno, a vos parece esto que es todo... como una sesión igual un poquito. No, él me dice, vos parece que todo te pasara, porque vos un día fuiste a ver una película, un día... cuando yo estaba estudiando las 2 carreras, historia y artes, yo tenía como vecina de la infancia en el mismo edificio a Carolina, y Carolina Chocron era diseñadora gráfica. Y ella diseñó el logo de la FUC. Entonces me dice, che, mira, están buscando gente en la FUC. Yo no necesitaba trabajar en ese momento, tenía 21 años, por suerte, te daba clases de inglés, pero bueno. Yo me acuerdo que estaba con gripe en la cama, me tomé el 152, porque vivía en Belgrano, me tomé el 152 a San Telmo, me aparecí por la FUC y dije, bueno, me dijo Carolina que necesitaba... Y fui la primera empleada que tuvo la FUC en el 90, la única, durante un año la única, la que llevaba las listas, ¿no? Yo no sabía ni lo que... ¿Por qué? Pero querías estar ahí. Quería estar ahí. Me quedé pensando en esto que te dijo tu terapeuta, que como que a vos te pasan. Porque todo lo que me contás tiene que ver con el disfrutar lo que hicieron otros, pero no con el hacer puntualmente. Digo, no me hablaste de escribir, me hablabas de leer y no me hablabas de estudiar cómo hacer cine, sino estudiar sobre el cine ya hecho, digamos. Sí, en ese momento yo ya, sí, claramente en la facultad, o sea, yo agradezco mi propia decisión de haber estudiado la carrera de historia porque es una carrera muy genial. Y que te gustaba, además. Me gustaba mucho, pero además mucho, o sea, se estudia, la verdad que se estudia mucho más, es mucho más larga y se lee mucho más que en otras carreras de ciencias sociales. Y la formación que te da historia para mí fue fundamental para lo que sea. En ese momento, que era la salida de la democracia, había mucho interés en la historia política y obviamente en la historia económica y en tratar de explicarse qué le había pasado a la Argentina, cómo habíamos llegado a eso. La historia cultural y la historia del cine no estaban muy en boga en la facultad, al punto que cuando yo planteaba que quería ir para ese lado, los profesores me miraban como, no, el cine era como, no, pero eso es una fuente de la historia, es medio poco serio. Había un par de historiadores en Francia, pero no estaba muy aceptado. Y yo me empecé a enganchar con eso, con la historia del cine, lo que a mí me gustó y que
quise avanzar, no lo logré mucho tampoco en la facultad en ese momento, pero me di cuenta que hacia ahí iba. Y además no había nada acá en relación a eso. No, todavía no, había muy poco. Ujú. Y lo que había estaba más orientado hacia algo que a mí no me terminaba de interesar, que es el análisis de películas. Y en ese momento estaba muy en boga el estructuralismo francés y la narratología, y eran cosas que a mí no me gustaba, eso de meterse en un texto y analizar la película como texto. Y a mí me gusta el contexto, Claro, justamente. Me gusta el claro. contexto, me gusta la historia de la producción. Para eso tuve que esperar. Yo tardé muchos años en recibirme porque eso, no le encontraba la vuelta. Entonces me metí a estudiar periodismo, a estudiar, bueno, seguí con la carrera de artes y finalmente la que terminé fue historia. Y ahí, por un lado, en la FUC, que la verdad que sobre todo los primeros años de la FUC, la convocatoria docente fue, o sea, un lujo que no se puede ni empezar Claro. a pensar, Ujú. los profesores que había ahí. Así que yo entré en contacto inmediato con el mundo del cine. Como lo dijiste recién, Sí, y que tiene que ver con esa frase que dijiste de a vos te pasan. Buscaste el contexto, ir al contexto. y sí, la verdad es que yo no quería estudiar cine, pues la verdad nunca. Ahora sí tengo ganas de hacer, Ajá. tengo 2 ideas hace rato, pero no le encuentro la vuelta para hacer películas documental, ¿no? Ajá. Ficción no es lo mío. Pero yo tenía muy claro que eso no era, yo no quería estudiar cine, pero sí quería estar cerca de ese mundo. Y Ujú. la verdad que mejor imposible, porque Claro. no solamente con esos profesores, sino con las primeras generaciones de estudiantes de la FUC, que hoy son amigos. Claro, son todos Son muchos todos, directores todos, consagrados. o sea, toda la generación del 95, Ujú. digamos, de los que arrancaron el cine independiente, el nuevo cine argentino de la década del 90, pasaron todos por ahí. Claro. Y bueno, eso es algo que me dio yo finalmente trabajé 4 años en la FUCO, 4, 5, no fue tanto, pero Pero de nuevo, es como eh, mirar el mapa para atrás y entender, ¿no? Cómo uno se fue metiendo. sí, esa fue la manera. Y después lo que me empezó a apasionar, que también es un poco derivado de que me gustaba la historia del cine, es que cuando te empezás a interesar en la historia del cine argentino, lo primero que te chocas es con que no hay archivos. Lo primero es que no están las películas, que no es algo que no lo podés creer, decís, pero ¿cómo? Yo la vi en la tele, o sea, Claro. están, ¿cómo no van a estar? No, no están. O están en copias horribles, o no están, o las tiene un coleccionista que. Y esa fue la primera pregunta de cómo una película puede perderse. Y a partir de eso, y sí, ahí el encuentro con Octavio Fabiano en el Club de Cine y después con Fernando Peña, empecé a abrirme a ese otro mundo. Y lo mismo con las fuentes, ni hablemos con las fuentes escritas, en papel, ¿no? Claro, Los documentos, que claro. en otros países vos tenés, o sea, hablemos de Estados Unidos, que tenés, vos podés hacer una historia de la Warner y tenés hasta Todo, claro, el detalle como una Sí, cosa de valor. sí, qué sé yo, las cartas de Truffaut, el libro de los memos entre Selznick y Hitchcock. Y acá no había nadie, No nada que había- agrupe eso. Sí, hay una institución que es la que por ahí tiene más años de historia, que es la Cinemateca Argentina, que es una fundación privada y que tiene como una concepción de lo que es un archivo y una biblioteca muy anticuada. Entonces es muy restrictiva, tienen como esa idea de los archivos de que somos los que cuidamos. Y entonces yo recuerdo las veces cuando empecé a investigar, ir y que es algo que, claro, ahora me doy cuenta que no pasa en ningún lugar, que es que te entrevistaba la que estaba a cargo del archivo para ver qué querías y qué tema. Y si no sé, quiero esta época del cine argentino, a mí me interesan los 30, fundamentalmente la década del 30. Y bueno, pero te voy a mostrar esto, parece la escena Claro. del Ciudadano cuando le muestran y le dicen, vas a leer esta página Claro, y hay alguien lo demás, mirando. Sí, como un control absoluto. Claro. Pero, ¿qué era lo que vos buscabas concretamente? ¿Cuál era tu objetivo? Y a No, mí- no es que yo te esté controlando, no soy parte de... No. Digo, ahora lo que empecé el año pasado es, o sea, yo voy haciendo todo a veces como Desordenadamente. es el doctorado. Ajá. Empecé el doctorado en historia y justamente el tema de tesis es la historia de los archivos, de los estudios Baires. Los estudios Baires fueron los estudios de Natalia Botana. Que eran en los años 30. En los años 30. Botana, bueno, en ese momento, Sí, con el diario diario, Crítica, sí. sí. No es que a él le interesaba mucho el cine, sí tuvo en algún momento alguna idea de ser como un media mogul, ¿no? Como una especie de Hearst, pero su mano derecha, que era Eduardo Bedoya, lo convenció de armar un estudio y armó a lo Botana.
el mejor estudio de Latinoamérica, la rompió, o sea, era un estudio espectacular en términos de infraestructura, no tanto en términos de las películas que produjeron, porque además lo hizo justo a fin de la década del 30, viene la guerra, todos los problemas de provisión por el boicot de Estados Unidos, de provisión de película virgen. Además muere en el accidente en el 41, muere Botana. Y el estudio en sí mismo, como él quería, que era al estilo Hollywood, que tenían la carpintería, las costureras, una estafeta postal, la estación de tren, o sea que era un mundo que se podía hacer una película entera sin salir del estudio, duró poquito. El estudio como alquiler, o sea, se alquilaba para hacer películas, claro, siguió siempre. Ajá. Y de hecho hoy lo compró Suar. Es donde está Polka ahora. Ah, no sabía. Donde se grabó Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Porque como infraestructura sigue siendo útil. Sí. Hay un archivo papel, o sea, de documentos sobre los estudios Baires, que hace muchos años, yo todavía era pareja de Fernando Peña, lo llamaron a Fernando para contarle que estaban comprando los estudios Baires antes que, no sé ya cuántas veces cambió de dueño, pero después lo compró Ayala y Olivera para Aries. Y Ayala y Olivera, en los principios de los 90, o Olivera, ya no sé si Ayala estaba, lo vendieron a una empresa venezolana para hacer telenovelas. Y esta empresa fue y dijo, bueno, todo esto a la basura. Y el casero dijo, no, esto me da pena tirarlo. Entonces lo llamaron a Fernando. Y fuimos con un camión y había un montón de películas, todas de Aries, las copias de Olmedo y Porcel, lo que quieras, algunas películas de Baires, pero un montón de biblioratos con papeles. Y ahí descubrimos, bueno, es maravilloso, porque la construcción, lo contrataron a Daniel Tiner para la construcción. Tiner era arquitecto originalmente. Ajá. Y entonces están los documentos. Las cartas o sea, todo, la construcción del estudio, pero hasta la compra de los tornillos y los cables en la ferretería franco-inglesa, todo está. Y entonces, hace rato que me debo a hacer este libro. Pero ¿cómo empezó ese? Sí. O sea, digamos, cuando vos estabas buscando en esta fundación, ¿sabías lo que querías hacer? ¿Cuál era tu intención? No, yo sabía que me gustaba el cine argentino de los 30 porque siempre lo encontré muy atractivo, porque fue el momento en el que empezamos que hubo este intento de tener una industria cinematográfica propia. Me interesó siempre también pensar, porque si bien el cine mudo argentino es súper interesante, pero ahí sí también recién ahora y en gran parte empieza a conseguir. Gracias al trabajo que hicimos con el equipo en el museo, que pusimos sacamos a la luz un montón de material que había sobre cine mudo, ahí sí que había poco, realmente. Claro, pero digo, todavía en este momento no tenías la intención de armar un museo del cine. No. Tu intención era encontrar las películas. No, digamos. Siempre, el tema también de trabajar en un museo también había sido una fantasía mía, pero siempre pensando en museo de arte, no sé, pero tenía algo, había considerado estudiar museología también. Pero bueno, ahí empecé a enterarme de que existía este mundo del archivo audiovisual, que también era algo que se estudiaba, o más bien, todavía no se estudiaba, pero había un lugar que era en Rochester, donde nació Kodak, y tenía esa fantasía de irme a estudiar eso, pero bueno, tenía mi vida acá. Yo en ese momento, bueno, después que dejé la FUC, básicamente vivía de dar clases de historia del cine. O sea, entonces esta búsqueda tenía que ver con eso, con informarte más, con meterte más en el... Y quería, buscando un tema de investigación, bueno, los que investigamos en ciencias sociales tenés que encontrar un tema para esto, finalmente terminar, hacer tu carrera. Tu tema era el cine argentino de los años de la 30. Segunda mitad de los 30. Okay. Y sobre todo me gustaba, y me sigue gustando, y es otro proyecto, es escribir algo sobre Luis Zaslavsky, que es un director también que a mí me fascina. Pero bueno, como te digo, el tiempo me fue pasando. En algún momento, yo me había separado, así que estaba como en un momento medio de transición en mi vida, y se abren los primeros posgrados en preservación y archivo de medios audiovisuales. Yo los que conocía era uno en Los Ángeles y uno en Nueva York. Ah, nada acá. No. Acá seguimos sin nada. Se abren esos dos y yo dije, Los Ángeles no me quiero ir a vivir. En ese momento no me parecía que no tenía nada que ver conmigo Los Ángeles, pero Nueva York moría. Sí. Bueno. Así que apliqué solo ahí, en la Universidad de Nueva York, que es la NYU, y quedé. En la segunda cohorte somos muy poquitos, es una carrera que es muy intensiva en recursos porque tenés que
practicar, digamos. Claro. Éramos 8 nada más. Y me fui a estudiar allá, eso. Y ahí fue como que cuajó todo lo que yo venía pensando, queriendo. Ahí me di cuenta que es esto lo que quiero. Y ahí fueron las sesiones de terapia que digo, bueno, hay algo que si bien yo creo que me fue pasando, que todo me fue pasando. Después todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Como... Y sí, y bueno, y la verdad es que volví, en el 2007 volví. ¿Allá no llegaste a trabajar con nada relacionado con eso? Sí, porque primero el posgrado son 2 años y sí o sí tenés que hacer 4 pasantías durante el posgrado en distintos lugares. Entonces, trabajé en el Museo de Televisión y Radio, trabajé en el Anthology Film Archives, que es el archivo y el cine mítico de Jonas Mekas, en NYU, que tiene una gran biblioteca y archivo. Ahí trabajé 4 meses y después, bueno... Claro, todo eso es un gran aprendizaje, ¿no? Porque... Sí, no, y además el posgrado, por lo menos en ese momento... Viajamos mucho, nos llevaron, yo conocí todos los archivos de Estados Unidos que se te ocurra, desde la Library of Congress, que es lo más grande que hay, pasamos una semana ahí trabajando. Todo lo de Nueva York, por supuesto, es el MoMA y el Guggenheim y bueno, lo que se te ocurra. Pero además viajamos mucho por Estados Unidos. Fue también muy generosos los profesores en ese posgrado para abrirnos a la comunidad, descubrir que había una comunidad de gente, es una comunidad... Yo siempre digo también muy generosa el mundo de los archivos, porque los que trabajamos en archivos somos gente que está siempre trabajando para que otro se luzca de algún modo. Claro. ¿No? Y eso siempre se los digo a los chicos, sobre todo a los más jóvenes que trabajan en el museo, que a veces dicen, che, pero laburé un montón para conseguirle este archivo a este director y aparezco ahí chiquito en un agradecimiento. Y le digo, sí, es así. Es así, vos trabajás para eso, el bibliotecario, el archivista... estás es un colaborador. Exacto. Y la satisfacción te la da ver el trabajo hecho, ¿no? Que otros pudieron hacer que no hubieran podido. Y bueno, es eso, ¿no? Hay un solo archivista que ganó un Oscar. Mira, un Oscar honorario. Un Oscar especial por su aporte a la preservación, pero además porque hace unos documentales maravillosos, series documentales maravillosas, que es Kevin Brownlow, que es británico, y que además de todo es una persona... increíble, pero digo, no vas a ir a recibir un Oscar. Va a ir el director al que vos lo ayudaste. Claro. Pero vos no. Digo, si estás buscando gloria y fama, no es el campo para No, aparte para me quedé eso. pensando en que la actividad consiste en ayudar a que otro se luzca. No solo alguien que usa el archivo, sino también al original que produjo ese archivo, ¿no? Que seguramente en la mayor parte de los casos ya no está. Es para que ellos también se luzcan. No, y sí, nosotros ahora, por ejemplo, empezamos como a hacer un archivo de gestión, ¿viste? Decir, bueno, a ver qué hicimos en estos años en el museo, porque la verdad hicimos muchas cosas. Sí, está bueno a veces, no es por hacerse autobombo, pero un poco sí. No, mirar para atrás es genial, obvio. Y la verdad que una de las cosas, este año que logramos y que llevó mucho tiempo, tiene que ver con eso, ¿no? Yo, bueno, viste que uno de los fans de la preservación audiovisual en el mundo es Martin Scorsese, al punto tal que armó una fundación hace bastante tiempo, tiene la Film Foundation y la World Film Foundation, que financian restauraciones de películas. Y bueno, hace años que ya restauraron muchas cubanas, mexicanas, brasileñas, chilenas, ahora tiene un proyecto para 50 películas africanas. Y la gente, él tiene un comité de 4 o 5 que es project managers que le buscan proyectos que querían hacer una película argentina. Y bueno, siempre se chocaban con las dificultades. Es difícil entender que en Argentina no hay archivos, no tenés mucho con quién hablar. Pero se habían acercado a algunas personas y ellos venían con la idea de que querían hacer algo de Torre Nilsson o de Leonardo Fabio, que está buenísimo. Pero bueno, ahí tratamos de explicarles que los negativos de esas películas están bien, que no hace falta realmente. Sí, está bien que si lo haces con la Fundación de Scorsese se van a ver más, claro, pero que nosotros tenemos tantas necesidades. Bueno, después de 4 años, y yo conocí a una de las chicas, que es Cecilia Cenciarelli, que además es la mano derecha del director de la Cineteca de Bolonia, que hoy por hoy es la central mundial en preservación. Tienen un laboratorio que es como el mejor o uno de los mejores para restaurar películas. Y además tienen un festival que es el Cinema Ritrovato, que es como si fuera Cannes, o sea, tiene 420 películas, pero solo películas restauradas o rescatadas o preservadas, y es las experiencias más lindas porque... ¿En Bolonia es? Bolonia tiene como casi todas las ciudades del norte de Italia, una plaza seca enorme, ¿no? Donde alrededor están los castillos,
las casas de gobierno, esas cosas, una plaza gigante. Y arman, como en Locarno, proyecciones al aire libre para 2.000 personas. Con películas restauradas. Sí. Entonces es como estás ahí abajo de la luna en Bolonia. ¿Qué época del año En es? julio. Un poco de calor así. Uh-huh. Pero bueno, no llueve. Entonces, y es de lo más lindo que te puede pasar es estar ahí compartiendo una película. La última que vi fue por un puñado de dólares. Qué bueno. Pasaron todas las de Sergio Leone. Y estar ahí mirando con 2.000 personas es hermoso. Bueno, conseguimos interesarlos. Digo conseguimos porque, bueno, en general estas cosas yo las hago con Andrés Levinson y Leandro Listorti, que son mis dos columnas que me sostienen en el museo. Logramos interesarlos en Prisioneros de la Tierra, que para mí es una gran película del cine argentino, de un director que también es un lujo, que es Soffici, Mario Soffici, y que un poco precede a todo lo que va a venir después, sobre todo Hugo del Carril, pero también el cine de los 60 más social. En la década del 30 el cine era más como de estudios, comedias, y Soffici fue el primero en salir a filmar al interior, o uno de los primeros en realmente todas sus películas. Igual no es argentino Soffici, ¿no? Bueno, nació en Italia, pero sí, es un vino a director los 7 argentino, años. Sí, claro. Vino a la Argentina a los 7 años. Uh-huh. Y fue actor en Mendoza mucho tiempo, hasta que se metió a director, pero siguió actuando porque trabajó en Los muchachos de antes no usaban arsénico de José Martínez Suárez. Y la verdad que es una película increíble, que es una adaptación de 2 o 3 cuentos de Quiroga, que transcurre en los yerbatales en Misiones, y cuenta la historia de los mensúes y de la explotación de los trabajadores. Una tragedia tremenda, pero muy fuerte y muy interesante. Y bueno, la verdad se interesó esta gente. Y sí, pero bueno, ahí empieza toda la historia chiquita de las restauraciones, ¿no? Nosotros en Argentina, una de las grandes tragedias es que hemos perdido mucho de nuestro cine por distintas razones. Una es que en general los productores, cuando se filmaba en fílmico, solían dejar sus películas, el negativo de las películas en el laboratorio. Esto es así en todas partes. Porque una película son 7, 8 rollos de 35, ocupan un montón de lugar. Claro. Bueno, entonces la dejaban ahí, donde necesitaban una copia, llamaban y se hacemos una copia. ¿Y las copias las juntaban los distribuidores? Claro, digamos. van a los distribuidores, van a los festivales, van a los distribuidores. Desde los años 30 que Hollywood inventa este sistema de distribución por el cual los que compran los distribuidores son los derechos por un tiempo determinado de las películas, te mandaban la copia, los productores no las querían de vuelta las copias, Claro, porque eran no las pasaban miles de copias. Y el espacio físico, ¿no?, que ocupaban. Espacio físico, las películas después de pasarse mucho se deterioraban. Entonces el arreglo que se hizo es que pasado ese tiempo las tenés que destruir, las copias. En Argentina las tenés que destruir con un hacha, a hachazos, ante escribano público. No me consta que haya sucedido alguna vez lo del hachazo, pero sí las destruyen. Mi recuerdo en los fines de los 80, en los 90 más bien, era en el barrio del cine, ahí de Riobamba, Junín y eso, es que las tiraban a containers y les echaban lavandina. Pero a veces no. A veces no le echaban lavandina. A veces no le echaban lavandina, a veces le avisaban a alguien, a veces a nosotros en el museo, varios distribuidores a fin de año te mandaban un camión con copias. Claro. O sea, de esa manera se hicieron los archivos en general, digo, ilegalmente. Pero bueno, así se salvaron muchas películas. Debe haber sido por falta de hachas, básicamente. Sí, o qué sé yo, sí. La cosa es que esas copias, bueno, sobreviven porque alguien las coleccionó, porque alguna institución, algún archivo. En general en los países existe, aquí también, el depósito legal de películas. Como el de los libros. Lo que pasa es que en Argentina empezó recién con el INCA, con el INC, en ese momento, el Instituto Nacional de Cine, que se fundó en el 57. Antes que eso no hubo depósito legal, o sea, no había nadie que tuviera que dejar sus películas en ningún lado. Así que esas están porque están, y muchas no están. Y del 57 para acá, la obligación es dejar una copia en el INCA de las películas que recibieron subsidio del INCA, que son la mayoría, pero las que no reciben ayuda del Inca tampoco tienen obligación de quedar en el Inca. Y el Inca, si bien las recibe, no tiene como misión preservarlas. Claro. Entonces estuvieron ahí, eran más para ir a festivales, están, qué sé yo, en algunos momentos mejor cuidadas, en otros peor cuidadas. Es una de las grandes deudas que tenemos, que el Inca se ocupe activamente de la preservación. Hay una ley para crear la Cinemateca Nacional, pero bueno, hace 20 años que la ley está, más de 20, desde el 99, y se reglamentó recién en el 2010 y todavía no
ponen a No se alguien, aplica. ahora hay alguien que está trabajando bien y activamente, pero bueno, si no tenés como Igual nos perdimos un poco en el cuentito de cómo eso, llegas al al museo. museo. Eh, yo volví, hice el posgrado, después me quedé un año trabajando en Nueva York en una organización que se llama Witness, que la fundó Peter Gabriel, el de... Ah, mira. Sí. No sé si te acordás, pero en el 92 hubo un caso muy famoso en Estados Unidos en Los Ángeles, un chico negro que la policía lo caga a Ah, me palos, acuerdo, sí, claro, y lo sí, sí. filman desde un edificio. Y Sí. por primera vez se acepta en un juicio el video como evidencia. Y en esos años fue la gira de Amnesty. Y Peter Gabriel, sumando esas dos cosas, dijo, bueno, la verdad que se violan muchos derechos humanos en el mundo, lo vio cuando hizo la gira de Amnesty, y pensó que estaría bueno darle a la gente herramientas para que sepan registrar y documentar violaciones a los derechos humanos en el mundo que puedan servir justamente para, bueno, Sí, para hacer justicia. sí, para hacer justicia. Entonces armó esta organización que en principio un poco naif, ¿no? Esto de, bueno, no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se violan los derechos humanos. Claro. Entonces iban a Ponele. África, Ajá. a Latinoamérica, y mandaban como equipos de gente, pero no con la idea de que fuera un blanco norteamericano a registrar, sino a enseñar, y que las Ajá. propias organizaciones o Hagan sus pueblos propios. hagan sus propios documentales. Ujú. Y y en Nueva York estaba el archivo, así que yo trabajé ahí en Witness un año en el archivo. Está buenísimo. Sí, estuvo buenísimo, las cosas que ves, las cosas Fuerte, que tú, ¿no? sí, fue tremendo, pero sí. Y a la vez era un edificio donde estaba esta organización que la municipalidad de Brooklyn lo había dado como a distintas ONGs. Entonces en el mismo edificio había otra que nada que ver, pero que a mí también me había encantado, así que me fui a tocar la puerta que se llama Franklin Furnace, que era lo que se llamaba el downtown scene en los 70, que fue como la efervescencia cultural de Nueva York cuando Nueva York, la cultura underground explotó, ¿no? A principios de los 70 Claro. en lo que ahora son esos barrios tan cancheros, pero que Sí, en ese sí, sí, momento sí. eran tremendos, ¿no? Lower East Side, bueno. Y ahí era la performance, la música punk, teatro, conciertos, todo Sí, ahí el Village, toda esa zona toda que... una efervescencia cultural. Y esta era una organización, Franklin Furnace, que financiaba performances. Y bueno, cuando fui yo a trabajar ya no existía más Franklin Furnace, pero se habían convertido en un archivo de esas actividades culturales que habían hecho durante todos los 70. Y esa fue como esas dos experiencias que no tienen nada que ver. Pero ahí estabas más como fisgona, digamos. No, fui a trabajar part-time ahí también. Sí, Mira. entonces estuve un año en esos dos lugares. Y la verdad que me sirvió para también abrir la cabeza a algo que para mí sí ha sido fundamental desde que yo llegué al museo, que es pensar a los archivos audiovisuales, que es lo que me toca a mí, mucho más allá de las películas, ¿no? Que Claro. hay muchas otras cosas. Yo volví en el 2007, justo en el momento en que gana Macri la ciudad como jefe de gobierno. Y como vicejefa de gobierno gana Gabriela Michetti. Gabriela Michetti es la hermana de una de mis mejores amigas, que fue compañera mía en la carrera de historia. Yo no entendía nada, porque para mí no podía verla a Gabriela en afiches, qué sé yo, y con Macri. Que vos la conocías de toda la vida. Sí, de toda la vida, pero además no la veía asociada para nada a la política. Sí, a la política, pero en otro lugar. Ella se dedicaba como a comercio exterior y estaba en la Democracia Cristiana con Aullero. Claro. Y tenía como algo más social, no sé, me resultó como, yo me fui 4 años, en esos 4 años pasó esto. Pero la cosa es que ella me llamó para decirme, nos gustaría que yo estaba sin trabajo, vine a la Argentina con un título de posgrado en archivo, o sea, mi destino era, bueno, vuelvo a la academia. Y ella me llama y yo sabía que acá no hay muchos archivos, pero bueno, el más importante archivo público es el del museo. El museo existía desde el año 71, pero con una suerte variable, y en el momento que yo llegué al museo no tenía sede, no tenía lugar, estaba todo embalado en un lugar provisorio. Un depósito. Tremendo. Pero yo sabía que el director, que es David Blaustein, Coco Blaustein, que es director y documentalista, y bueno, y ahora amigo, que había hecho un trabajo sobrehumano y no había podido tampoco lograr que el museo tenga la sede que se merecía, había renunciado. Entonces el museo no tenía dirección.
cuando Gabriela me dice, bueno, ¿por qué no venís al equipo de cultura? Yo después, cero política, gestión pública, nada. Y le dije, mira, el único lugar al que porque yo tampoco me interesa ser asesor, no sé, no es, lo que yo quiero es hacer algo útil con esto que yo aprendí. Uh-huh. Entonces, el Museo del Cine, pero otra cosa no me interesa. También tirándome a la Janssen. Pero vos sabías, o sea, vos conocías la existencia del Museo del Sí, Cine. yo había ido a investigar a la biblioteca, se lo conocía, no sabía mucho, la verdad. También me pasa eso, que ahora digo, si yo hubiera sabido a dónde me estaba metiendo y qué significaba, no sé si agarraba. Bueno, pero creo que eso es aplicable a cualquier situación de la vida. Sí sabía que yo no le quería sacar el trabajo a nadie, entonces como Coco había renunciado hacía 4 meses y no había director del museo, porque entiendo que la gestión cultural y sobre todo los museos y los archivos no tienen que ver con una gestión política. Uh-huh. Sí, digamos, obviamente, hay una mirada política y yo la tengo, ideológica respecto yo creo que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de cuidar la memoria, creo que los archivos tienen que ser abiertos, creo que un archivo público tenemos la obligación de dar acceso a todo el mundo, digo, creo en esas cosas. Uh-huh. Mientras esos valores los respeten, puedo trabajar con cualquiera, no sea una dictadura. Digo. Y mientras eso me lo respetaron, la verdad que pude trabajar medianamente cómoda. Y asumiste la dirección enseguida del museo. Enero del 2008. Y bueno, y la verdad que sí, encontré un museo que no tenía sede, las colecciones en cajas, mucho esfuerzo que había hecho Coco con algunas cosas, pero otras porque no había podido. Y bueno, la verdad es que por primera vez lo que sí yo traía era como esta mirada más profesional de profesionalización de la tarea. Uh-huh. En la gestión cultural en Argentina hay mucho voluntarismo y la verdad que esto yo lo digo siempre, las instituciones culturales con cualquier gestión política se han sostenido gracias al amor, al amor de la gente y el empuje que pone la gente que labura ahí. Pero no había formación. No hay gente formada. Claro, hay algunos, otros no, y hay mucha gente que termina también muy quemada de ese destrato. Y ¿no? sí, de luchar contra el molino de viento, ¿no? Le pones mucha onda y bueno, y muchas veces el destrato te va sacando las ganas. Uh-huh. Que bueno, muchas veces tiene que ver con desconocimiento, ¿no? Sí, por eso todo también depende. A mí algo que me duele mucho es ver cómo depende tanto de la persona que no hemos logrado armar cosas que cuando viene alguien que se le ocurre la locura de decir, pintemos todo eso de verde o tiremos esa pared, que no haya algo, claro, que diga, mira, que protejan. No podés hacerlo. Uh-huh. Y bueno, digamos, la primera propuesta para el museo era conseguir un lugar. Y costó. Y bueno, finalmente tenemos este lugar que está al lado del edificio, al lado de la Usina del Arte, en La Boca, que es divino el edificio. Y otro lugar a 3 cuadras, que es donde están las colecciones, que por supuesto está mucho mejor que lo que estuvieron nunca antes en las 8 sedes que tuvo el museo. 8 sedes, mirá. 8 veces. Por eso digo que ahí sí, si no fuera por la gente que trabaja en el museo, a veces... ¿Y el museo ahí se abrió al público? Bueno, recién, yo llegué en el 2008, recién lo reabrimos al público en el 2013. Y lo volvimos a abrir hace 2 años, ya con mejor... Ahora está re lindo. Faltan cosas, pero está realmente muy linda. Ahora, esto lo estábamos charlando antes de sentarnos a grabar. Lo que tiene un museo del cine es que el material que lo constituye, no necesariamente a diferencia de otros museos, que tiene que ver con artistas plásticos, son para disfrutarse in situ. Es más, la mayor parte del material, digamos, debería tener como algún otro tipo de difusión de alguna manera. Bueno, lo que pasa es que la primera cosa para decir de esto es que hay muy pocos museos del cine en el mundo. Ajá. Hay muy pocos. Y en general están asociados a cinematecas. Porque la verdad que esta institución termina siendo una cinemateca. Es una cinemateca, que es este centro donde se conserva el cine o las imágenes, los registros audiovisuales, lo que tiene que ver con la producción de esas imágenes, pero es la difusión. Entonces vos ves, te puedo decir, la Filmoteca Española, la Cinemateca Alemana, mismo la Cinemateca de Bolonia, la Cinemateca Francesa, que son todos modelos distintos, pero museos del cine, o sea, existen 2 o 3 museos del cine que son solo museos, que no son archivos, no guardan películas, solo guardan vestuario, objetos, que es el MoMI, el Museum of the Moving Image en Nueva York, que no tiene películas,
el Museo del Cine de Torino, en Italia, que tampoco tiene películas y es como un recorrido por la historia del cine, lo mismo la del Momi. Había uno en Londres que cerró, que era hermoso y cerró. ¿Y cómo es el museo, digamos, comparando con estos pocos museos del cine que hay en el y mundo? Nosotros lo que pasa es que por eso tenemos esta mezcla, porque somos las dos cosas. Nosotros tenemos 12 colecciones distintas. O sea, el museo tiene textil, tiene vestuario, afiches, bocetos de vestuario y de escenografía, como 500 piezas de vestuario, 6.000 afiches, 70.000 fotos, 90.000 latas de película. Ahora tenemos unos 10.000 videos, distintos en todos los formatos de video que hay. Claro. Casi 500 cámaras, proyectores, fresneles, faroles, qué sé yo, cosas que tienen que ver con... ¿Todo eso está exhibido? No. Sí, no, claro, es un número. Tenemos 200.000 piezas. Está exhibido ni el 5%, claro, de lo que necesitaríamos, no sé, un edificio de 10 pisos para exhibir. Y además esto pasa, las películas, la exhibición es, bueno, tener una sala donde pasarlas, donde proyectar. Nosotros tenemos un auditorio pequeño donde hacemos funciones, pero bueno, no tenemos proyector de DCP, por ejemplo, no tenemos ahora montado el de 35 milímetros, entonces estamos un poco limitados, pero la función sería esa, poder completar las dos cosas. Claro, ¿no? ser cinemateca y museo de objetos. Es que de hecho lo somos, y como en Argentina no tiene su Cinemateca Nacional, el museo es de facto, de hecho, la Cinemateca Nacional. La verdad que somos eso. Yo en estos 12 años lo que está buenísimo es que armamos un equipo increíble de gente que se fue formando, en parte por lo que yo traje de afuera, en parte conseguimos becas, entonces tengo gente que se fue a formar a España, a Alemania, y gente que ha ido buscando su camino, pero todo siempre afuera. Y la verdad que es un lujo. Lo que tenemos ahora es un equipo de voluntarios que son geniales, pero hay chicas, pues son muchas chicas, hay que decirlo, de la Universidad del Cine, del ENERC y o sea, estudiantes de cine mayormente, que están viniendo a aprender. Entonces ya estamos pudiendo dejar una generación más joven. Eso está buenísimo, que es un poco lo que te pasó a vos. O sea, es el mundo del cine con toda su ramificación, no solo es el hacer cine, digamos. Hay un montón de cosas que es un poco lo que yo estoy tratando de difundir con el podcast también, ¿no? Sí, no, estas chicas quieren ser realizadoras, pero han descubierto en la manipulación de... En este caso es el fílmico, un placer y un aprendizaje, ¿no? Claro. Y es bueno, a mí me encanta. Entonces, lo que pasa es que el audiovisual, o sea, esta profesión del archivismo audiovisual y de la curaduría, porque un poco es también eso, con la revolución digital nos dejó a todos patas para arriba, porque lo que habíamos aprendido tuvimos que emprender todo de nuevo. Y si aquí en Argentina estamos atrasados con el tema de la preservación analógica, ¿con lo digital también? Digital, no, ni siquiera... no llegamos. No hay nadie ni que lo esté pensando. Claro. Recién ahora el Inca incorporó al protocolo, claro, los productores empezaron, nosotros te estamos dando como copia a... DCP. Que un fílmico, pero no existe más el fílmico. Entonces, bueno, un DCP. El DCP no es un formato de preservación, es un formato de porquería, además porque tiene miles de problemas, bueno, aparte de la llave, de la encriptación, no es un formato de preservación a largo plazo. Entonces ahora armaron un protocolo, digamos, el formato que los archivos en general consensuamos, no porque sea el mejor, sino, o sí, digamos, dentro de lo que hay, lo mejor es algo que se llama LTO. Es una cinta magnética, pero que guarda datos digitales, y que es la que usan los bancos y las empresas porque es muy estable. No es un formato de reproducción, vos no pones la cinta y la ves, sino es solo de guarda. Y además, bueno, los otros formatos que van apareciendo, porque después están los códecs, ¿no? El DCP es un formato que va a desaparecer porque tienen muchos problemas. Y porque ahora también cambian los proyectores, ya no va a haber más proyectores, ¿viste? El futuro no muy lejano es que van a ser las pantallas directamente, ya se acaba la luz proyectada. Va a ser, como la televisión, digamos. Grandes pantallas donde la película directamente se acabaron los juegos de manos con la sombrilla. Se acabó y se acabó el proyector. La cabina, el proyector, todo eso se acaba. Entonces uno tiene que estar al día con eso. Entonces tenemos lo analógico digitalizado, lo que nace digital, y la verdad que eso, a mí me preocupa especialmente la preservación digital porque aquí no hay nadie pensándola. Lo han empezado a pensar, pero no se concreta. Tenemos ARSAT, tenemos un data center gigantesco. Lo que hay que hacer es
unir y organizarse para... Porque si no, realmente, yo creo que hay una cantidad de películas de los comienzos del digital que ya están perdidas. Mirá, eso lo sé. No te podría, si te nombrara y te dijera. Pero que no están en Fílmico. No, porque ya las hicieron en digital y como no sabían, y no están en DCP, porque todavía no existía el DCP. Claro. Las primeras hechas en digital. Sí, el máster que tenían lo mandaron a un festival y no saben si volvió. No, bueno, está en la computadora del editor. El editor dice, yo la borré, porque me ocupaba mucho. Bueno, y así, vos te sorprenderías los directores que les preguntás dónde están sus películas y no saben. Pero es genial porque esto nos pasa incluso a los ciudadanos de a pie, como que lo digital facilita por un lado y por el otro lado es tan fácil que se pierde. Bueno, esa es lo que yo digo que es una ventaja para nosotros, los archivistas, porque ahora podemos hablar el mismo lenguaje, porque la gente, hoy por hoy todos tenemos problema, porque vos tenés tu computadora, tu teléfono, tu tablet, y ya sabés que las fotos, primero, no les pusiste nombre, vienen con ese número, entonces no la encontrás más. El tag, que la tagué, la borré, me robaron el teléfono y no había hecho backup. Actualicé y ahora resulta que no me lee. Ahora la gente entiende lo que ustedes padecen. Exacto. Viste, que si no actualizaste, que después actualizás y entonces que tu cámara primera que tenía 3.2 megapíxeles, sí, claro. O que ya no podés leer el archivo, nosotros que nos bajamos cosas, los músicos lo mismo, ¿no? Sí. Todo. Entonces, que se te acaba el espacio, entonces borrás del disco rígido porque se te acabó el espacio en el disco rígido porque no te podés comprar otro, entonces te perdiste cosas y estás decidiendo, eligiendo, digo, bueno, esto lo guardo, o que tenés esto no. un formato que ya no tenés dónde reproducirlo, digo, es así. Bueno, eso, si no tenés una política ordenada, es un quilombo. Claro. Y aquí yo ni siquiera sé si las productoras privadas están muy ordenadas. Yo cuando les pregunto a los directores... Seguro que no. Incluso las grandes, recién por ahí tienen algunos que están empezando, contrate, y si no para todos las soluciones, nosotros ponemos todo en la nube. Claro. Y la nube no es la nube, ¿viste? La nube es un servidor en algún lado, que en general está en otro país. Que en el caso nuestro, de que trabajamos con patrimonio cultural, bueno, puedes tenerlo en Amazon, porque primero, un día Amazon decide que no es más negocio tener nube y bueno, dice, no me dedico más a esto, y pasó con Napster, no sé, con Flickr, con todas esas cosas que vos tenías cosas ahí, un día dejaron de existir y por ahí no tenés más acceso. Entonces es complejo el tema. Y son como tres mundos: el analógico fílmico, el analógico magnético de los videos, que también tenés 800 formatos, desde el VHS hasta el M1, D1, U-Matic, y son más de casi 200 formatos más o menos comunes, que si no tenés el aparato para reproducirlo y digitalizarlo ya no lo podés ver más. En Argentina en particular no hay política de archivos. En otros países, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que irse al primer mundo, ¿no? Si vos te fijas lo que pasa en Brasil, incluso en este desastre que están viviendo ahora, en Chile, en Colombia, en México, ni hablar, tienen una política estable de archivos. Entonces no existe esta precariedad que además complica las cosas con cada cambio de gobierno. El Archivo General de la Nación en otros países baja línea, es el que baja las líneas profesionales y te dice, o la Biblioteca Nacional, ¿no? Casi que debería haber una formación hoy en día como carrera, pero hasta para los archivos personales, digamos, de preservación de archivos. Yo creo que esto es algo que quiero empezar a hacer este año, es también meter un seminario, una materia o algo en las carreras de cine. Porque el tema de la preservación digital, vos lo tenés que pensar desde que estás con la cámara grabando. Porque si vos rotulaste mal el archivo, o se te corrompe, no lo copiaste, o no hiciste backup, o no sabes quién lo tiene. Nos pasa con sonido constantemente. Constantemente. Sí. Entonces es algo en el que uno tiene que tener conciencia, porque además por prestarle suerte atención, claro. Se acercó mucho. Antes era, el que hacía la película, hasta que iba a un archivo y ya ni le importaba, qué sé yo. No, le importaba hacer la película, tener el negativo, hacer las copias, y después... De hecho, nos pasa que por ahí un director dice, no te puedo creer que vos tenés una copia de mi película porque la estuve buscando, no sé dónde está. Y en cambio ahora con el digital es desde el comienzo, que está bueno lograr trabajar en conjunto también, que ya vayan pensando en el largo plazo. Más allá de que los artistas no tienen por qué, ni obligación de pensar en el largo plazo,
porque siempre están pensando en la próxima obra que van a hacer, y está bien, porque ellos tienen que ese crear, es su trabajo, ¿no? pero sí, el productor... Pero nos pasa todo el tiempo que, claro, los directores grandes, cuando empiezan a tener retrospectivas o ciclos, ahí se acuerdan de que está buena haber guardado, o de que está bueno que estén en algún lado y que alguien los esté cuidando. En general, los más jóvenes no lo piensan. Aunque ahora está de moda el tema. Está de moda el tema archivos, y además cuando viajan, los directores que viajan y ven las sinergias que hay, porque en todos los festivales, el Festival de Cannes y el Festival de Venecia tienen su Cannes Classics y Venice Classics, su sección. Y ven la importante... Thierry Fremont, el director de Cannes, es a la vez el director del Instituto Lumière. A los festivales, salvo nosotros, pero a los festivales del mundo van los programadores de cinematecas, las cinematecas, es todo un mismo mundo. Claro. Acá todavía no, en parte porque no hay tampoco hay instituciones que se ocupen, ¿no? Bueno, es algo que en eso estamos, qué sé yo, a mí se me está yendo el tiempo en tratar. Pero por suerte cada vez somos más. Qué bueno, qué bueno. Por suerte eso. cada vez somos más. Ahora, y estando tan metida en el pasado del cine, te meto un poquito en el futuro. ¿Qué pensás del futuro del cine? Mira, es muy difícil pensarlo, porque si vos me hubieras dicho lo que iba a pasar hace 15 años, o sea, cuando yo estudiaba, teníamos una compañera que nos decía, no, porque el futuro hay que pensar en el VOD, en el video on demand, y nosotros no escuchábamos, ¿no? Nos parecía un plomazo. Netflix en ese momento era... un videoclub. Un videoclub, que yo recibías el CD en tu casa y después lo tirabas en un buzón y te mandaban el que estaba en la lista siguiente. Y ahora esto explotó y cambió. Entonces, yo creo igual que, porque desde que el hombre es hombre, se cuenta historias, inventa maneras de contarse historias, que el audiovisual, para no decir cine, porque creo que ya es mucho más que eso. Está buena la aclaración, sí. Va a seguir existiendo, y va a seguir existiendo de muchas maneras. Y esto que que creo que una de las cosas que agregó el digital es la posibilidad de producir cada uno. Que ahora somos nosotros generadores de contenido, ¿no? Cuando en el Instagram Story y el podcast y de hecho estamos pensando una muestra para este año en el museo que dé cuenta de eso. No sé, todavía no le encontramos la vuelta, pero yo quiero como llamar la atención sobre esto. De que todos somos productores. Y de que el audiovisual hoy es un montón de cosas. Claro. El transmedia, los podcasts, las instalaciones, las performances y lo tradicional, el teléfono, YouTube y los youtubers, ¿no? Hay un mundo donde vos ves a los chicos que ya lo que consumen de imágenes en movimiento es otra cosa. Y están con un solo aparatito, la tablet o el teléfono, pero viendo millones de cosas distintas y haciendo. Sí, y no deja de ser contar historias también, ¿no? Entonces creo que eso va a seguir, pero también va a seguir el cine tradicional, y yo creo que además incluso va a haber y está habiendo una vuelta al fílmico. El fílmico no desapareció y está creciendo. De hecho, Kodak en el Festival de Cannes anunció la reapertura o la apertura de 2 laboratorios fotoquímicos, uno en Nueva York, otro en Londres. ¿Y a qué lo atribuís eso? A que todos los materiales y los soportes de creación artística no desaparecen, se van sumando. Y el fílmico tiene una calidad y unas posibilidades. Es un poco como lo que pasa diferentes. con el vinilo, digamos. Sí, por ahí en el caso del vinilo, sí, hay algo también. Son esas cualidades que tiene el analógico, si querés, que es distinta. Y que por ahí sirve para otro tipo. Hay cierta música que se produjo para el vinilo, o para pensando en qué se iba a hacer el consumo. Pero hay un montón de música que se produce ahora que sale en vinilo, digamos. Bueno, porque hay consumidores de vinilo. Pero porque tiene una escucha, una textura. El fílmico lo mismo. Y hay directores que siguen trabajando en fílmico A mí algo que no me gusta nunca es cuando me dicen, no, vos sos una fetichista del fílmico. No es un fetiche. Es un producto más, claro. Claro, existe y para mí hay que conservarlo. Hay que conservarlo y bueno, y hay gente, Tarantino sigue haciendo sus cosas en fílmico, Nolan, Scorsese, porque creen que ahí tienen una forma de decir lo que quieren decir que no lo encuentran en el digital, y hay otros que no les importa o que usan el digital nadie dice, no, como existe el óleo, entonces no usamos más témpera ni acuarela, qué sé yo, se van sumando o lo mismo con, no sé, con la música. Yo soy medio burra con la música, pero porque existe la guitarra eléctrica, no va a dejar de existir la acústica, no, pero ahora avanzamos porque ahora la puedes enchufar. Claro. Que es un poco lo que pasa en el cine. Parece que la evolución tecnológica siempre es para mejor. Y vos decís, en la música,
La evolución tecnológica es para otra cosa, Claro, pero no es para mejor. Exactamente, ni para mejor ni para peor, Claro, depende de qué haga con depende eso. que haga, claro, Son ¿no? más Y además, herramientas en todo vos caso. escuchás un tipo de música con unos instrumentos y otro con otra, y vos sabés que son distintos y todo lo valorás. En el cine es, no, viste, la verdad que para la época está muy bien la película. Porque, claro, no tenían efectos especiales espectaculares, pero para la época, no es que Mozart está bien para la época. Mozart era un genio, porque era un genio, ¿no? Claro. En el siglo XVII y ahora. Sí, yo no creo que sea por eso más valioso, ¿viste? Porque ahora puedes hacer estos efectos especiales espectaculares. Bueno, eso sirve para contar algunas historias. Hay historias que no les sirven para nada los efectos. Pero son esos, son instrumentos, si querés, es así. Son instrumentos, son técnicas, y una no tiene por qué anular a la otra. Es cierto que en el fílmico, lo que tiene el fílmico es que es complicado, que bueno, nosotros en Argentina ahora no tenemos un laboratorio fotoquímico, entonces se hace muy difícil, porque Claro. si vos trabajás en fílmico tenés que hacerlo afuera. Depende de otros tiempos Y de otros costos. presupuestos. Pero bueno, ahora uno de los proyectos para este año del museo es, junto con, esto para mí es como un logro muy grande, que fue lograr que el Inca y el museo se sienten a conversar, porque para mí la idea es que haya un archivo, debería haber un archivo solo, y hay un acuerdo, un convenio firmado y una financiación que está ahí comprometida para construir un laboratorio fotoquímico. Qué bueno. Y esa idea es que sea para preservación, pero también para los realizadores. Claro. Y hay muchos realizadores que me están llamando. Digo, ¿cuándo empieza a funcionar? Porque sí, porque quieren seguir trabajando en fílmico. Así que yo creo que lo que está bueno también de cómo estamos pensando el museo es esto de que no es algo del pasado. Nosotros pasamos películas contemporáneas, guardamos, de hecho el recorrido de la muestra permanente del museo termina en el cine contemporáneo, en Lucrecia Martel, en Martin Regman, en Diego Lerman, ¿Cómo se accede al museo? Digamos que el museo está bien, está muy bien eso. El museo está abierto todos los días, menos los martes. De lunes a viernes está abierto de 11 a 18 y los sábados y domingos de 11 a 19. Está en La Boca, en Cafarena 51. Se accede, tenemos un sitio web muy lindo que es www.museodelcineba.org y tenemos redes. La rompimos este año en las redes, somos el museo de la Ciudad de Buenos Aires con más seguidores en Instagram, Facebook y Twitter, Museo del Cine BA. Y también tenemos una asociación amigos del museo que invitamos a los que quieran asociarse, pero que también tiene sus redes, que tenemos muchos seguidores. Y bueno, eso, es un lindo paseo porque tenés la usina al lado, tenés el obrero enfrente para comer, que es espectacular. Ahora se están abriendo galerías de arte alrededor. ¿te podremos sacar un mango, algún canje, la verdad, para No, lo que vas a hacer? No, son nada, nada, No hay forma. Mirá que trabajan, lo que pasa es eso, no necesitan nada, es impresionante, pero es muy rico. Bueno, voy a ir al museo. Bueno, me encantó. Cuando quieras, y muchas gracias. No, gracias a porque vos. está bueno contar lo que hacemos. Sí, está buenísimo y me parece que aporta a este conocimiento general. Es como el curso privado que yo me estoy haciendo, que lo comparto con los que siguen el podcast, pero me siento eso, fue muy nutritivo. Bueno, muchas gracias. Sí, siempre que podemos contar y ampliar el público de gente que conoce lo que hacemos, porque aún yendo al museo, no por ahí backstage, que es lo otro que hacemos detrás de lo que se ve, pero bueno, está lindo. Bueno, allí estaremos, gracias. No, gracias a vos. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo. Chau.